Es la clase de Plasmodium, Trypanosoma y Leishmania. No les voy a mentir, es una clase un poco pesada, pero eh, es importante que sepan, porque justamente como estamos con esto del dengue y esa epidemia, entonces es importante que ustedes sepan de estos, justamente estos mosquitos, y sepan cómo que diferenciarlos. Entonces, agarramos nosotros solamente Plasmodium, Trypanosoma y Leishmania. Vamos a comenzar con la clase. Como les dije, solo son estos tres que vamos a agarrar ahora. Y comencemos. Vamos a comenzar con Plasmodium. Ya. El Plasmodium. eh, Ya. Ahora sí. El Plasmodium, bueno, no vamos a hacer Plasmodium SP porque hay dos tipos de Plasmodium, ya sean Vivax o Falciparum, pero ahorita vamos a concentrarnos en el Plasmodium general. Y el Plasmodium, su agente etiológico del parásito bueno, el Plasmodium es el agente etiológico que va a producir la malaria o paludismo en Perú. Así se llama. Entonces, ¿qué te produce el Plasmodium? Te produce la malaria. O también llamada, ay, mi letra, o llamada paludismo, por si es que les colocan cualquiera de estos dos nombres y estén, como que, ¿qué es? Ya, Plasmodium, ¿qué te provoca Plasmodium? Malaria o paludismo. Listo. Este Plasmodium es un protozoario hemático y tisular. Lo que estos tres que vamos a ver ahorita tienen como que en común es que son protozoarios hemáticos y tisulares. Los tres van a consumir, te voy a decir, sangre, por eso son protozoarios hemáticos y tisulares. ¿Recuerdan eso? Y luego la transmisión es una transmisión vectorial. Eso quiere decir que va a necesitar un vector, que en este caso va a ser su vector. ¿Su vector cómo se llama? Se llama anófeles. ¿Recuerdan? Es importante que sepan qué vectores para cada enfermedad porque les van a preguntar. Anófeles. Ya, eso recuerdan. ¿Quién es el vector del plasmodio? El anófeles. ¿Y qué te causa el plasmodio? La malaria o paludismo. Y la parte del mecanismo de transmisión es vectorial, como ya les dije, es por picadura, justamente este anófeles, pero tiene que ser la hembra. La hembra es la que tiene que picarte y así es como nos infectamos o nos inocula con los esporozoitos. Los esporozoitos son su estadio, se podría decir, infectivo. Y así es como nosotros o como ella nos infecta a nosotros con los esporozoitos. También hay transmisiones no vectoriales, como la transfusión sanguínea o transmisión transplacentaria o compartir jeringa. Estas transmisiones no vectorial es en poca escala, o sea, no hay mucho. Se podría decir que es más como un aproximado, es más vectorial que no vectorial, pero hay casos que pasan. No vamos a descartar que no haya, sí hay casos que pasan, pero es en menor medida que la vectorial, que sí es la que más contagia. La no vectorial, como ya sabemos, es la parte, bueno, lo que más podría pasar es la parte de transplacentaria, que ya les dije que es una transmisión eh, de mamá o a hijo por medio de la placenta. Y bueno, compartiendo jeringas es otro y otro también transfusiones sanguíneas de personas infectadas a personas no infectadas. También tenemos que ver que el plasmodium, o sea, su vector, aquí está. Aquí les presento, este es este es el anófeles, este es su vector. El anófeles, como tal, el mosquito, pasa por estadios que es huevo, larva, pupa, adulto. Ese es su estadio de anófeles como tal. Tiene 4 estadios, que es huevo, larva, pupa, adulto. No nos vamos a enfocar tanto en sus estadios de él, sino el estadio de Plasmodium, que ahorita vamos a ver que está al otro lado. Pero lo que sí es importante que ustedes sepan es como que sus características de este mosquito. Ustedes ven que, bueno, van a ver que en las alas y en las patas de este mosquito va a haber manchas, tanto en las patas como acá,
como en sus alas, como acá, ustedes van a observar como manchas. Y ustedes dirán, ¿por qué quiero saber esto de los mosquitos y sus características? Porque ahorita vamos a ver a otros mosquitos que del trypanosoma o perdón, del mosquito de Leishmania, y es muy diferente este mosquito. Entonces tienen que saber como que alguna característica de los mosquitos para que puedan diferenciar. Acá abajo también les puse la parte de Plasmodium vivax. Ah, ya, les dije que hay diferentes tipos de Plasmodium. Hay Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malareae, Plasmodium ovale y Plasmodium, el último que es Novelexi, que no hay mucho acá en Perú. Pero los que sí, acá les coloco que hay es Vivax. El Vivax hay 84% en Perú y luego le sigue el Falciparum con 14% y malaria casi nada, menos de 1%. ¿En qué lugares de Perú habitan más esto? Es en Loreto, Junín, Madre de Dios, Ayacucho, San Martín, Piura y Tumbes. O sea, casi todos lugares que, si se dan cuenta, es lugares que hay calor. Entonces, en esos lugares habita este plasmodium. En estos casi 5 lugares. Ya, entonces sigamos. La parte de ciclo biológico sí es importante que sepan, porque hay como que ese plasmodium, su ciclo biológico en su teoría es como un dibujito que está así súper grandote y hasta es confuso, ¿no? Hasta ahí me confundía el ciclo biológico. Entonces yo le traté de hacerlo para ustedes que sea un poco más como que escrito, no hay figuritas en ese ciclo biológico, pero tienen las partes más importantes en sí del ciclo biológico. Entonces empecemos. La parte del ciclo biológico, formas evolutivas, hay dos partes en su ciclo, tanto ciclo sexual como sexual. Comenzaremos con el ciclo asexual, que el hombre va a ser, o nosotros vamos a ser el hospedero intermediario y su reproducción es asexual, y nosotros vamos a ser el reservorio. Como ya les expliqué, nosotros somos un reservorio, y como somos reservorio es como que somos ahí, como que tenemos la enfermedad y cualquier vector que venga nos se contagia y puede contagiar a otras personas. Entonces somos un reservorio andante, podría decir. Entonces ya, aquí comenzamos con la producción sexual. Primero hay el ciclo exoeritrocítico. Como su nombre dice, exoeritrocítico. Exo es que está fuera del glóbulo rojo o también eritrocito llamado. Entonces, primero comenzamos con el ciclo que está fuera del glóbulo rojo, que en este caso va a estar en el hígado. El primero comienza que te pica, ya, te pica y luego vas a las células, vas a la parte, viaja por tu torrente sanguíneo y llega a la parte de pica. En ahí forma un esquizonte tisular y también luego es que un esquizonte tisular forma un merozoito. Luego de ese merozoito va a pasar al otro ciclo, que es el ciclo eritrocítico, o sea que ya entró al glóbulo rojo, que ya está dentro del glóbulo rojo. Ya. Ahora sí, aquí ya está dentro del glóbulo rojo, en el ciclo eritrocítico. Luego pasa hay dos fases en el glóbulo rojo que pasan, que es la fase esquizogónica y la fase gametogónica. En la fase esquizogónica es donde la persona siente síntomas. Siente los síntomas, los típicos síntomas de Plasmodium, que ahorita les voy a explicar, ya sea dolor de cabeza, fiebre, náuseas, ya. Todos esos síntomas va a sentir la persona en este ciclo, en esa fase esquizogónica. Eh, en esta fase esquizogónica vamos a tener la parte de trofozoito, que va a ser la forma diagnóstica para nosotros. Luego se va a formarse el esquizonte y por último el merozoito. Entonces recuerden la parte de trofozoito, que el trofozoito es la forma diagnóstica para nosotros, eso es importante. Y luego va a pasar la fase gametogónica. En la fase gametogónica es donde se forman los gametocitos, o sea, para que se pase al ciclo sexual, tienen que formarse gametocitos. Y esos gametocitos van a ser el estadio infectante, pero no para nosotros, sino para el zancudo. Estos gametocitos son estadio infectante para quienes, para el zancudo.
Y luego de estos gametocitos recién vamos a pasar al ciclo sexual, que en ahí ya estamos viendo justamente en el anófeles, en el mosquito estamos viendo lo que pasa en el mosquito, todo el ciclo que pasa en el mosquito dentro de su cuerpo, estamos viendo ahorita. Es el hospedero definitivo, es su reproducción sexual y es en la parte del futuro. Estamos viendo en el mosquito. ¿Qué pasa dentro del mosquito? Pasa el ciclo sexual, que es el ciclo esporogónico, que aquí ya como ya se formaron los gametos, tanto macro y microgametos, estos van a pasar a un cigote. El cigote va a tener un ooquineto y este va a pasar un ooquiste. Y dentro de los quistes va a estar los esporozoitos, que es la forma infestante para quienes, para nosotros. Estos son los que nosotros nos contagian, ¿de acuerdo? Esporozoitos y ya. Ese es el que a nosotros nos contagia. Entonces, tienen que recordarse cuatro cosas ahorita. Primero, que el ciclo asexual, ¿en quién pasa? En nosotros, en el hombre. El ciclo sexual pasa en el hombre. Y el ciclo sexual, ¿en qué pasa? Dentro del mosquito, llamado anófeles. Luego tienen que recordarse que el trofozoito es la forma diagnóstica de nosotros. Y la forma infectiva de nosotros es el esporozoito. ¿Y quién es la forma infectiva para el zancudo? El gametocito, por si es que les preguntan. Entonces, todo esto, y que hay dos ciclos dentro de nosotros. Ciclo exoeritrocítico, que es fuera del glóbulo rojo, y el ciclo eritrocítico, que es dentro del glóbulo rojo. Nada más, son las cosas como que puntuales que tienen que aprenderse sí o sí del ciclo evolutivo. Entonces, ¿alguna pregunta de esta parte del ciclo evolutivo? ¿Ninguna? Ya, pasemos a la parte... ya, esta diapo nueva, no había puesto para las otras asesorías, esta es una diapo nueva que encontré. Esa diapo es como que para... ¿Recuerdan que les dije que hay más Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum aquí en nuestro Perú? Ya, entonces tenemos que saber como que las diferencias. Eso no está en su teoría, pero es bueno que sepan ustedes. Entonces el Plasmodium vivax, como que donde les gusta, los glóbulos rojos donde les gusta atacar, se podría decir, es en los glóbulos jóvenes, que están también conocidos como reticulocitos. Esa sería una de sus diferencias. Y en cambio, en Plasmodium falciparum están en cualquier glóbulo rojo, no le importa si es joven o ya viejo. En la parte del Plasmodium vivax, tienen que recordarse también que hay recaídas, que pueden tener recaídas. Y bueno, que la parasitemia, en este caso falciparum, es el que gana más que el vivax. En la parte de trofozoitos jóvenes, bueno, acá hay más características como que en el vivax tiene un anillo, en cambio el falciparum tiene un anillo y también es binucleado y también la membrana está adosada con glóbulo rojo y más cosas. Y en la parte del trofozoito maduro, si es que el Vivax tiene un ameboide y el glóbulo rojo está aumentado de tamaño, en cambio el falciparum tiene una forma de anillo y está secuestrado con capilares profundos. Bueno, está ante cada uno de los estadios, que también el esquizonte, se podría decir que en el Vivax el glóbulo rojo está aumentado de tamaño, de 2 a 24 merozoitos van a estar en todo el glóbulo rojo, pero en cambio el falciparum va a estar de 8 a 24 merozoitos y no van a estar en todo el glóbulo rojo. En gametocitos, en la parte del vivax va a estar rodeado de glóbulo rojo, aumentados de tamaño y van a ocupar todo el glóbulo rojo. En cambio, el falciparum van a formar media luna. Es más, mayormente esto es para si es que quieren o saber más sobre plasmodio, o si es que en su práctica la doctora o sus doctores le preguntan y dice, a ver, dime algo más de plasmodium, y ahí ustedes pueden ahí explayarse con plasmodium vivax o falciparum, sus diferencias y sus características de cada uno. Entonces vamos a pasar a la parte de lo que es importante ahorita, que es la parte clínica y el diagnóstico. Ya, en la parte clínica, ustedes tienen que saber que esta es una enfermedad febril aguda. Las manifestaciones pueden ser leves en personas que también, bueno, tienen que recordar que hay personas que ya infectaron o que ya se contagiaron de esta malaria. Las infecciones pueden ser como que leves, pero en otras personas
pueden ser fatales. Hasta puede causarle malaria cerebral o anemia severa y ya. Entonces, comencemos con la parte clínica, que es una enfermedad febril aguda, como yo les decía, que los síntomas van a aparecer aproximadamente entre 12 a 15 días y se caracteriza por tres cosas, que hay ciclos de fiebre que es de 41 grados, es el primer síntoma, la persona va a estar con una fiebre que es altísima de 41 grados, aquí está, y va a tener dolores musculares y articulares. Aparte de eso, también va a tener cefaleas y náuseas. Y la característica es que estas personas tienen paroxismos febriles. ¿Qué es un paroxismo febril? Es cuando la persona tiene escalofríos, fiebre y sudoración. Esto es importante que sepan porque vienen sus pasitos o examen. El examen puede venir que le dicen sobre, puede ser así como que pasito, como que es un síntoma de paroxismo febril o cuál no es un síntoma de paroxismo febril, pero en el examen puede venirles cuál es como que un caso clínico diciendo que la persona tiene paroxismo febril y ustedes tienen que, y más cosas, más datos, y ustedes tienen que marcar que es malaria. Entonces, recuerden que el paroxismo febril es justamente malaria y que te va a causarte escalofríos, fiebre y sudoración. Aparte, también te puede causarte síntomas como anemia, signos como anemia, esplenomegalia o hepatomegalia, pero justamente todo esto, esos tres signos que pasa, es porque cuando el esquizonte se va a romper, este es recuérdense que esto es un esquizonte ya. Ese esquizonte se rompe y cuando se rompe, ¿qué pasa? Van a salir merosocitos. Y los merosocitos que van a hacer van a infectar glóbulos rojos. Ya, cuando pasa esa cosa en tu cuerpo, se rompe y los merosocitos salen y infectan glóbulos rojos, nuestro cuerpo cómo reacciona, reacciona teniendo justamente esta clínica, o sea, estos síntomas. Tiene estos paroxismos febriles, también puede producir la anemia, esplenomegalia o hepatomegalia y todos estos síntomas, también la fiebre y todo, eh, es justamente por lo que pasa cuando el guisante se rompe y los merosocitos infectan los demás glóbulos rojos. Es por eso es que te da todos estos síntomas que fiebre, dolor de cabeza, náuseas, pero sí quiero que se recuerden sobre paroxismos febriles. Esto es importante. Esto. En la parte de diagnósticos, ¿cómo es que vamos a diagnosticar esta malaria? Hay tres tipos o tres formas que puedes diagnosticarlo, que son parasitológico, inmunológico y molecular. El parasitológico que vas a utilizar es el método directo, que vendría a ser la gota gruesa y el frotis de sangre periférica, que ya les expliqué en la segunda clase, qué es. Y también en el frotis se puede diferenciar los estadios plasmódicos. Esta es la gota gruesa, así aquí esto ves. Así ven en el laboratorio, así lo van a ver ustedes. Y en el frotis también se puede ver los diferentes estadios de la malaria. Aquí están. Luego pasamos a la parte de inmunológico. En el inmunológico, aquí qué vamos a hacer, vamos a evaluar los anticuerpos. Cada persona tiene, si es que ya tuvieron malaria o si es que ya se tiene malaria, van a tener anticuerpos para la malaria, pero vamos a ver con qué vamos a verlo esto. Vamos a ver con inmunocromatografía o también con ELISA, que esto es ya más para estudios epidemiológicos, pero lo que sí o IFI, pero lo que sí utilizamos es inmunocromatografía. ¿Ahí está? ¿Ven? Ahí. Espera, en la tableta, ahora sí. Aquí están. Esas son las inmunocromatografías, donde observan unas rayitas, es que la persona sí sale positivo para Vivax o falciparum. Y negativo es cuando no sale nada. Solamente sale una rayita que es el rayita de control. La parte molecular, vamos a ver los PCRs. No se utiliza mucho, pero también hay PCR. Estas tiritas que les dije de inmunocromatografías están unidos a anticuerpos y cuando nosotros vamos a colocar la sangre, cómo es que estas rayitas se pintan es porque hay un antígeno o antígeno del parásito
justamente se van a unir a los anticuerpos que la persona tiene y así es como estas rayitas se van a pintarse. Por eso es que si estas rayitas se pintan y esta persona puede tener ya sea falciparum o María Vivax o falciparum. Y si es que no se pinta ni una rayita es porque la persona no tiene ningún anticuerpo, entonces sale negativo. Solamente se pinta una rayita que es la rayita contra, nada más. Luego, acá les dije, acá les puse el tratamiento más importante que se lo sepan ahora, pero siempre les coloco por si es que quieren saber un poco más. El tratamiento, el tipo de, hay como que, vamos a ver que acá hay como Vivax no complicada, Falcimalaria no complicada y Falciparum no complicada. Ya, ¿cuál es el que está más en nuestro, se podría decir en nuestro día a día, que es Vivax y Falciparum? Como ya les expliqué, la vamos a comenzar con Vivax, que utiliza primaquina y cloroquina. Primaquina 7 días y cloroquina 3 días. En el falciparum se utilizan 3, que es también el primaquina, pero a este le vamos a aumentar el artesunato y el mefloquina. Eso sí es importante. En su teoría lo menciona, pero si quieren acá hay más. Igual, si es que ya la persona tiene, no sé, resistencia a artesunato y mefloquina, se puede utilizarse otros quinina o clindamicina o primaquina. Entonces ahí la persona, y eso ya, cuando ya es grave, ya pues aumentamos más. En Vivax aumentamos artesunato, clindamicina, primaquina, falciparum también artesunato y clindamicina. Y también puede, como ya les dije, hay personas que se infectan con malaria por transplacentaria. Entonces, en gestantes, ¿qué cosa le podemos darle? No le podemos darle primaquina ni mefloquina, pero sí le podemos darle quinina, perdón, y clindamicina, o también le podemos darle artesunato, clindamicina. Esto es como que un dato extra si es que ustedes quieren saber más sobre el tratamiento de malaria, se lo pueden aprender, está ahí. Pero lo que sí tienen que saber solamente es que para el Vivax es primaquina y cloriquina, pero para el falciparum es artesonato, mefloquina y primaquina. Esos dos son como que los más relevantes. Ahora sí, eso. Ya. ¿Alguna pregunta de malaria, de plasmodium de malaria? Vamos a pasar a Trypanosoma cruzi, que esta es otra enfermedad que va a producir otra enfermedad. ¿Ni una pregunta? ¿Nada? Ya. Entonces pasamos a Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. El vector de Trypanosoma cruzi se llama el Triatoma infestan. Es este. Seguro ya lo vieron en su clase, en una cajita. Ahí está. El vector se llama Triatoma infestans. Y el Triatoma infestans, cuando está contagiado o está infectado con Trypanosoma cruzi, ¿qué te va a causar a ti? Te va a causar el mal llamado enfermedad de Chagas. Te causa la enfermedad de Chagas. Entonces, recuérdate que el Trypanosoma cruzi, ¿qué te va a causarte? La enfermedad de ¿quién? De Chagas. La enfermedad de Chagas te causa. Y recuerda del vectorcito que se llama Teratoma infestans. ¿Se dan cuenta que casi todo tiene T? T. Ya. Se pueden, ahí, por ahí le pueden sacar. Mecanismo de transmisión. Hay dos tipos de transmisión vectorial o transmisión no vectorial. En la transmisión vectorial, ¿qué pasa? Pónganse que este triatoma está infectado con Trypanosoma cruzi. Te pica. No, pongamos que estás ahí, no sé, sentado en un arbolito y justamente el triatoma está por ahí y se acerca a ti y ellos lo que hacen es cuando van a defecar. Cuando van a defecar es como que defecan, pongamos en tu piel, ¿ya? Defecan y dejan como que, es como que te pican y defecan. Te defecan, algo así. Y ya, y se van. Y tú sientes como que te escuece y te rascas. Y mientras te rascas, ahí es como te infectas. En ese, cuando te rascas, mayor, rompes un poco de tus epitelios y ahí es como entra este Trypanosoma cruzi a tu piel.
a tu torrente sanguíneo y ahí es como ya te contagiaste. Este elimina los tripomastigotes cuando justamente está defecando. Y ese tripomastigote metacíclico es el estadio infectivo de este Trypanosoma cruzi. Y así es como te contagias. En la parte de transmisión no vectorial puede ser transfusión sanguínea, transmisión congénita, trasplante de órganos o una transmisión oral. Ujú. Y ya. Es importante que la incorporarse mayormente pasa con lo del vector, entonces recuerdan como que lo que te contagias es cuando ellos defecan y en ahí es lo que eliminan los tripomastigotes metacíclicos, que es el estadio infectivo, y ahí es como te contagias y te infectas. Entonces, este Trypanosoma cruzi tiene estadios que son tres, que es estadio epimastigote, amastigote y tripomastigote. En el epimastigote, ¿qué vamos a ver? La, va a estar como que, mira, aquí mejor, ya, va a estar alargado, ese es el epimastigote, va a estar alargado y también va a ser delgadito y va a estar en el intestino del vector, por aquí se ve, ya. Va a estar el intestino del vector, también va a ser extracelular y va a ser una forma replicativa. No va a ser infectiva para el humano. Entonces, no, este epimastigote no va a estar en nosotros, porque no es infectiva para nosotros, no humano, ¿ve? No humano. Pero luego pasamos al estadio amastigote, que aquí ya va a ser como que es va a estar más redondeado, y en nosotros, en humanos, va a haber una forma intracelular. Dentro de nuestras células van a formarse estos amastigotes y justamente es el estadio diagnóstico. Entonces recuérdense que el amastigote es el estadio diagnóstico y ahorita nos pasamos al tripomastigote, que el tripomastigote va a ser una forma también alargada, extracelular, es una forma no replicativa pero sí infectiva para nosotros. El tripomastigote metacíclico va a ser nuestro estadio infectivo. Aquí está. Este es el estadio infectivo. Y se dan cuenta que su forma parece una banana. Es como casi curvadito. Aquí parece una banana. Ya, así lo van a poder reconocer en su práctica el tipo mastigote metacíclico, que es el estadio infectivo del Trypanosoma cruzi. Entonces, recuérdense quién es el estadio infectivo, tipo mastigote metacíclico. ¿Quién es el estadio diagnóstico? El amastigote. Listo. Y el epimastigote no está en nosotros, pero sí en el vector y está en el intestino del vector, el epimastigote. Entonces, vamos a pasar a la parte del ciclo biológico. En el ciclo biológico comenzamos con que este triatoma se alimenta de tu sangre y excreta los tripomastigotes metacíclicos en las heces, y estos tripomastigotes van a penetrar en una herida por mordedura o en las membranas de la mucosa como la conjuntiva ocular. Ya. Tú te rascas y ahí los tripomastigotes entran. Aquí están. Y aquí está tu tritoma. Y aquí es lo típico. Ya, luego de que te había picado en nosotros, en los estadios en el humano, los tripomastigotes metacíclicos van a penetrar varias células en el sitio de la mordedura y adentro nuestro cuerpo se va a transformarse en un mastigote. De tripomastigote pasa, metacíclico pasa a mastigote. Luego de mastigote, los mastigotes se van a multiplicarse en nuestras células por fisión binaria. Y luego de lo que los mastigotes se multiplicaron, van a entrar también a mastigotes intracelulares, que estos mastigotes intracelulares van a formar o se van a transformarse en tripomastigotes. Y estos tripomastigotes van a entrar a la parte del torrente sanguíneo. Bueno, acá te dice que también los tripomastigotes pueden infectar otras células y transformarse también a mastigotes. Y así es como las manifestaciones clínicas van a resultar en este estadio infectivo. Bueno, también eso pasa. Pero recuérdense que de mastigotes pasan a tripomastigotes. Y cuando ya pasan a tripomastigotes y está dentro de todo tu torrente sanguíneo, viene otro teratoma no infectado, un teratoma sano, y te muerde, te podría decir, se alimenta de tu sangre
Y este triatoma no infectado sano, como te muerde, ingiere los tripomastigotes que están en tu sangre ahí. Tú estás rodeada de tripomastigotes, todo tu sangre está con tripomastigotes y este triatoma se alimenta de ti y le contagias tú de tripomastigotes. Los tripomastigotes, lo que pasa dentro de este triatoma, dentro de su cuerpo, este tripomastigote se convierte en epimastigotes en el intestino medio y este epimastigote se multiplica y llegas a formarse un tripomastigote metacíclico en el intestino posterior. Y este tripomastigote metacíclico ya sabemos que es el estadio infectivo para nosotros. Y como este triatoma ya infectado tiene el estadio infectivo, muerde a otra persona, por sus heces bota, y así es como otra persona se vuelve a contagiar. Y así es como pasa todo el ciclo. Igualito en la otra persona va a pasar esos estadios de tripo a mastigote, y los mastigotes se multiplican, pasa a tripomastigote, y así como de nuevo contagias a otro triatoma sano, y los triatomas sanos en su cuerpo pasa de mastigote a tripomastigote metacíclico y contagia a otras personas. Todo ese proceso pasa todo el tiempo. Así es como las personas se contagian del mal de Chagas. ¿Alguna pregunta de ese ciclo biológico de tripamosoma cruzi? ¿De enfermedades de Chagas en sí? ¿Ninguna? Ya. Vamos a pasar entonces a la parte de su enfermedad en sí, la enfermedad de Chagas, y la parte, tiene como hay tres formas de Chagas, que es la forma aguda, la forma latente o indeterminada, y la forma crónica es donde la mayoría de personas presentan. Entonces, comencemos con la parte del Chagas agudo. El Chagas agudo, si la piel va a ser el sitio donde ingresó este Chagas, va a aparecerte una lesión conocida como chagoma. Este es el chagoma, ¿ve? Que aquí es donde te picó, ya. Ahí es donde y ahí, como ahí es que es donde te contagiaste, te picó este Chagas. Entonces ahí se forma una lesión llamada chagoma. Y pongámonos que no, diplomastigote te infectó por el ojo, por la conjuntiva, entonces te forma el signo de Romaña. Ese es el signo de Romaña. Se produce cuando el tripomastigote o Trypanosoma cruzi ingresa a través de la conjuntiva y ahí es donde forma el signo de Romaña. Y en cambio este chagoma va a ser un nódulo inflamatorio donde el insecto te picó y ahí es donde se forma como que está todo rojo, eritematoso, y es como un nódulo inflamatorio. Y este Chagas agudo te dura entre 2 a 3 meses y luego ya pasas a la enfermedad, luego pasas hay una enfermedad de Chagas, la evolución, o sea, pasas a la fase latente o indeterminada, donde acá vamos a ver. Sí. La enfermedad de Chagas, la evolución de enfermedades de Chagas es una evolución aguda, te puede durarte 2 o 3 meses. Es aguda cuando este parásito está en la sangre y luego puede tener fase crónica y algunos dicen que hay una fase indeterminada, pero no se sabe bien. Entonces, parece que hay fase aguda y fase crónica. Y aquí está la fase aguda. Luego está la fase crónica, donde vas a ver dos personas, va a haber síntomas y sin síntomas. Los sintomáticos en la fase crónica van a tener más síntomas, 10% cardíacos, diré 20% cardíacos y 10% digestivos. Y las personas que son asintomáticas es como que indeterminado, no se sabe qué síntomas tienen. Y nos vamos a pasar a la fase crónica, que es donde mayormente la gente sufre más en esta fase y viene más gente con esta fase crónica. La fase clínica es cuando hay tres formas: la forma cardíaca, la forma digestiva y la forma reactiva. En la forma cardíaca hay una cardiopatía chagásica dilatada,
se manifiesta con arritmias, insuficiencia cardíaca y que predomina en la parte derecha. Y luego está la forma digestiva, que acá vas a ver el megaesófago y el megacolon. Y en la forma reactivada es cuando la persona tiene inmunosupresión. Eh, Luego está la parte de Chagas congénito, que es cuando una mamá que tiene Chagas serológicamente positiva. Los niños van a nacer prematuros, van a ser bajo peso, van a tener anemia, hepatomegalia, también pueden tener esplenomegalia, o sea, pueden tener hepatomegalia junto con esplenomegalia o solo hepatomegalia sola. El Apgar va a estar bien bajo. El Apgar es lo que se hace a todos los niños cuando nacen para ver su función, es cómo está la vitalidad del niño. Entonces, el Apgar va a estar bajo porque el mismo niño va a estar enfermo. Entonces, por eso mismo el niño va a presentar todo lo que les mencioné antes. Ujú. Ya, eso es cuando la mamá es chagas, es una madre chagásica certificadamente positiva. Yo estaba positivo. Eh, Recuérdense que esto cuando el chagas congénito, como es una transmisión vertical de madre al niño, ustedes, bueno, en la parte de diagnóstico ahorita vamos a verlo, para que puedan entender un poco más sobre el chagas, sobre el chagas congénito. Ya, en la parte de diagnóstico es serológico. Tenemos que pedir una muestra de sangre. En la muestra de sangre tenemos el suero y realizamos pruebas indirectas, ya sea ELISA o Western blot. Entonces, primero puede haber como que examen en fresco o frotis, pero no es como que lo ideal. Lo ideal es las pruebas serológicas, que acá les dije, el ELISA, IFI o Western blot. Y cuando es un Chagas congénito y la mamá es serológicamente positiva, se hace dos pruebas serológicas diferentes y si da positivo es una madre chagásica. O sea, la mamá se le hace dos pruebas. Y si esas dos pruebas serológicas, ya sea una prueba IFI o una ELISA, o Western blot en ELISA le haces y las dos salen positivas, la mamá es chagásica, es Chagas positivo. Y eh, se le da, bueno, aquí está. Y para nosotros, para las personas que tienen Chagas y no están embarazadas, aparte también se le hace la prueba serológica y si es positiva, es después de 20 días te sale. Al inicio te va a salir negativo, pero ya cuando es crónico te va a salirte positivo. O sea, sí, sí o sí te va a salir positivo. ¿Qué más? Allá en la parte de examen fresco y flotis y gota gruesa, cuando te va a salir positivo cuando la enfermedad es aguda, pero cuando la enfermedad es crónica ya te va a salir negativo. Y bueno, cuando la enfermedad es congénita siempre te va a salir positivo en casi todos. Y bueno, también se utiliza el hemocultivo o el senodiagnóstico. El senodiagnóstico es cuando colocas les expliqué que era como colocabas a un triatoma sano en una cajita y haces que le pique a la persona que supuestamente está infectada, al paciente. Le pica, pasa como que mes, 2 meses, y si dentro de este triatoma se logró tener la enfermedad, o sea, sale positivo, que si tiene mal enfermedades de Chagas, o sea, si tiene el teratoma si está infectado, si tiene trigomastigote metacíclico te sale, entonces es que la persona ya sí tiene Chagas, entonces ahí saldría positivo. Pero mayormente ese diagnóstico se hace, dura mucho tiempo, entonces no se hace, mayormente se utilizan las pruebas serológicas, pero te va a salirte agudo, te va a salir positivo en la fase aguda y también te va a salirte positivo en la fase crónica, pero como es una cruz, puede que te salga, puede que no. Y bueno, el PCR también te sirve para fase aguda, pero el que sí o sí pruebas serológicas te sirve para la fase crónica y para la fase aguda, pero después de 20 días. Entonces, eso sería la parte de enfermedades de Chagas. Ahora vamos a pasar a la parte de Leishmania. En Leishmania tenemos que saber que hay estadios del parásito. Bueno, primero la Leishmania te va,
te causa la leishmaniasis. Aquí está. Y su vector va a ser lutzomía. Entonces, si se dan cuenta, todos con L. Leishmania te causa leishmaniasis y su vector es lutzomía. Ya, eso es todo con L. Si es todo con L, es leishmania. Y su vector, no se olviden que es lutzomía. En el estadio del parásito hay dos tipos de estadio, que es el amastigote y el promastigote. En el amastigote las células van a ser ovoideas, el núcleo va a ser redondo, no hay flagelo libre y es la forma intracelular. Para que más se les quede, vamos a ver el dibujito mejor. Ya, estamos viendo la parte del mastigote. O sea, que les dije, no hay flagelo. No tiene flagelo, su núcleo va a ser redondo y es la forma intracelular. Intracelular. Ya. Luego pasamos al otro estadio que es el promastigote. El promastigote sí es una célula fusiforme, su núcleo va a ser prominente, aquí está, es grande. Y este sí va a tener un flagelo. Y aparte, esta forma es donde se va a encontrarse en el tubo digestivo del vector. Esta forma es donde se va a encontrarse en el vector, en su el tubo digestivo. Ya. ¿Cuál es el estadio infectante? El estadio infectante es el promastigote y el estadio diagnóstico es el amastigote. Recuérdense, este promastigote es el estadio infectante. En cambio, este amastigote es el estadio diagnóstico. Este. Ahora vamos a pasar a la parte del ciclo biológico. En el ciclo biológico vamos a ver ya, te picó este zancudo, te picó y te inyectó promastigotes, que ya vimos que es su estadio infectante. Y el promastigote está en tu cuerpo, entra y los promastigotes van a ser fagocitados por macrófagos. Dentro del macrófago, los promastigotes se van a transformarse en mastigotes. De pro pasan a mastigotes. Y los mastigotes se van a multiplicarse y van a ir en varios tejidos, se van a multiplicarse. Y ese es el estadio diagnóstico. Y dentro de tu cuerpo van a estar. Y luego va a venir otro mosquito y se va a alimentarse de ti y lo que van a ingerir va a ser los macrófagos infectados con amastigotes. Se contagian bueno, se puede decir que ingieren macrófagos con amastigotes. Esta ingestión de células parasitarias, estos amastigotes se van a transformarse en promastigotes en su intestino medio y se van a dividirse, estos promastigotes. Y de nuevo es como te van a contagiarte a otra persona con leishmania, con promastigotes, que es el estadio infectivo. Así es, no es tan difícil este estadio, solo recuerden que tienen dos estadios, amastigote y promastigote, que el amastigote es el estadio diagnóstico y el promastigote es el estadio infectante. No, eso recuerden. Entonces vamos a pasar a la parte de leishmania, de leishmaniosis, las formas clínicas y un poco la parte diagnóstica. En las formas clínicas hay la leishmaniosis tegumentaria y la leishmaniosis visceral. Las tegumentarias hay formas cutáneas, que es la úlcera, que se forma una úlcera o botón, también se conoce como botón de Oriente o úlcera de los chicleros, ya. Pero en Perú se le conoce como UTA. Esa es la forma cutánea. Y luego está la forma cutánea mucosa, que se le conoce como espundia. Las formas cutáneas eh, es cuando mayormente es una úlcera indolora en la piel, tiene bordes levantados, eritematosos y fondo limpio. Es una úlcera indolora, bordes levantados, eritematoso y fondo limpio. Luego está la cutánea difusa,
que son nódulos cutáneos aislados que se extienden en todo el cuerpo y están cubiertos por lesiones nodulares, como observamos acá. Por todo el cuerpo hay lesiones nodulares. Son como, podríamos decirle coloquialmente, bolitas. Ya, son como que bolitas. Eso se llama lesiones nodulares. Ya. En todo el cuerpo está así. Eso es cutánea difusa. Y luego está la leishmaniasis mucocutánea, que también conocida como espundia, que esto ya son lesiones húmedas, ulceradas y necróticas. Esto puede estar en la laringe y faringe y ya son también en las uniones mucocutáneas en tabique nasal, como observamos acá en la imagen. Es más agresiva esta parte de lesión mucocutánea, también conocida como espondia. También acá vamos a ver, aquí está la cutánea, también conocida como UTA, que ya si se dan cuenta aquí están las úlceras. Dicen que son indoloras en la piel. La persona no siente dolor, pero si se dan cuenta también tiene unos bordes bien levantados. O sea, sus bordes son bien, eh, están como que, o sea, hay bordes, los bordes están, bueno, si la imagen, si veríamos bien la persona, así en vivo en directo, veríamos que los bordes de la herida están levantados y también los bordes están definidos. Si se dan cuenta, están bien definidos y están bien levantados. Y también el eritematoso. Ese eritematoso es que está rojito. El alrededor está rojito, ya, eso es eritematoso. Y el fondo está limpio, o sea, adentro, ese acá, es que está limpio. No hay, no hay un líquido, no hay pus, nada, está limpio. En la parte cutánea difusa, aquí también está. Aquí se observa mejor, acá, ven, hay diferentes nódulos, bastantes nódulos que se extienden también a todo el cuerpo. Esos son los nódulos, lesiones nodulares. Y luego la mucocutánea, que sí es la más agresiva y mayormente se podría decir que se le encuentra en laringe, faringe y también en la parte del tabique nasal, o sea, todo esto. Todo este triángulo de acá ahí se encuentra. ¿Ven? Está ahí en la persona. Y luego está la leishmaniasis visceral, que la visceral se parece que es la más fuerte, la más agresiva. La, eh, aquí está. Que las personas tienen hepatomegalia. Esa es la también conocido como el calazar. Y cuando ya es calazar, también puede haber invasión cerebral. Es más fuerte, es más mortal. En el Perú no hay casos, pero porque no hay presencia de su vector, que es la glusonía, pero del género Longipalpis. Aquí están. Acá hay bastantes géneros, ya. No, aquí no se ve acá. Pero ya, la visceral o sea, cada cutánea es Leishmania peruviana, su vector. Luego está la cutánea difusa, que es la amazonensis y la mexicana. Y luego está la mucocutánea, que es la brasilensis, amazonensis y guyanensis. Pero para que justamente te dé este calazar, necesitas otro vector que es la Lutzomia longipalpis, que no hay en Perú por suerte, porque estos casos, si se dan cuenta, es más como que puede ser mortal esta leishmaniosis visceral. Hay fiebre persistente y los niños ven que tienen esplenomegalia, o sea, su vaso está agrandado, tiene hepatomegalia, o sea, su hígado está bien grande. También pueden tener linfadenopatías generalizadas y la piel también puede estar hiperpigmentada, o sea, puede haber manchas. Y es mortal. Por suerte en Perú no existe esto, no hay en Perú. Entonces, no hay en Perú. Y luego pasamos a la parte de diagnóstico. El diagnóstico de Leishmania lo pueden hacer por crotis de lesión, por biopsia, por cultivo, también por pruebas serológicas, por PCR, y eso sería todo sobre Leishmania. ¿Alguna pregunta sobre Leishmania? ¿No? Ya, pues, chicos, si no hay preguntas, vamos a detener la grabación.